¿Qué pasa si la versión del Apocalipsis que conoces no es completa? ¿Qué pasaría si los textos que has aprendido en tu vida fueran solo una parte de un libro mucho más grande, aterrador y revelador? Imagina por un momento que hay informes ocultos, revelaciones tan impactantes que han sido prohibidas y censuradas durante milenios, borradas para que nunca tengas acceso a ellas. Estos textos no son solo historias antiguas, son fragmentos de una verdad que fue cuidadosamente ocultada. Y cuando hablamos del Apocalipsis, sabemos que siempre ha tenido el poder de alterar nuestras emociones y creencias más profundas. Pero, ¿qué pasaría si existiera un Apocalipsis diferente? ¿Algo más intenso, más misterioso, más verdadero? El Apocalipsis que conoces, tal vez, es solo la punta del iceberg. La Biblia que tenemos hoy no es la misma que existía en los primeros siglos. Los libros fueron eliminados, los pasajes fueron borrados, y lo que se dejó atrás fue cuidadosamente moldeado para crear una versión oficial. Los concilios religiosos del pasado decidieron, en un acto de poder y control, qué libros serían considerados sagrados y cuáles serían descartados, etiquetados como heréticos o simplemente irrelevantes. Pero, ¿y si estas obras perdidas contenían las respuestas a preguntas que nos atormentan hasta el día de hoy? ¿Y si en ellas estuvieran ocultos los verdaderos secretos sobre el fin de los tiempos, sobre la naturaleza del mal, sobre lo que realmente sucede después de la muerte? Revelaciones impactantes que podrían transformar completamente nuestra visión del mundo, de la espiritualidad y de nuestro destino. En este vídeo, revelaremos los textos que han sido sistemáticamente ocultados, sus implicaciones espirituales y las verdades ocultas que pueden haber sido mantenidas en secreto durante mucho tiempo. Prepárense para embarcarse en un viaje único, donde exploraremos las profundidades de una historia que la mayoría de la gente nunca conocerá. Y al final, te verás obligado a cuestionar todo lo que creías saber sobre el Apocalipsis y el fin del mundo. Cuando hablamos de la Biblia, la idea de un conjunto cerrado de libros y escrituras parece obvia, pero la realidad es mucho más compleja. Lo que muchos no saben es que hay textos religiosos que han sido excluidos de esta versión oficial, conocidos como libros apócrifos y pseudepígrafos. Estos términos se refieren a obras que, por diferentes razones, fueron consideradas no canónicas y por lo tanto no forman parte de la Biblia tal como la conocemos hoy. El término apócrifo, que viene del griego apócrifos, significa oculto o escondido. Y, de hecho, muchos de estos textos fueron ocultados, intencionalmente o no, de las versiones oficiales de las Escrituras. Los pseudepígrafos son textos que, aunque fueron escritos por autores que se hacían pasar por figuras sagradas, como apóstoles o profetas, nunca fueron reconocidos como genuinos o inspirados por Dios. Estos libros han sido rechazados en diversos momentos de la historia cristiana, debido a diferencias doctrinales o a cuestionamientos sobre su autenticidad. El motivo para la exclusión de tales libros no es meramente histórico o literario. Había, sin duda, un profundo juego de poder religioso involucrado. Durante siglos, las autoridades eclesiásticas han tomado decisiones sobre qué libros deben considerarse sagrados y cuáles deben ser descartados. Esto ocurrió principalmente en los llamados concilios, donde los líderes religiosos se reunían para deliberar sobre las Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia, la idea de un conjunto cerrado de libros y escrituras parece obvia, pero la realidad es mucho más compleja. Lo que muchos no saben es que hay textos religiosos que han sido excluidos de esta versión oficial, conocidos como libros apócrifos y pseudepígrafos. Estos términos se refieren a obras que, por diferentes razones, fueron consideradas no canónicas y por lo tanto no forman parte de la Biblia tal como la conocemos hoy. El término apócrifo, que viene del griego apócrifos, significa oculto o escondido. Y, de hecho, muchos de estos textos fueron ocultados, intencionalmente o no, de las versiones oficiales de las Escrituras. Los pseudepígrafos son textos que, aunque fueron escritos por autores que se hacían pasar por figuras sagradas, como apóstoles o profetas, nunca fueron reconocidos como genuinos o inspirados por Dios. Estos libros han sido rechazados en diversos momentos de la historia cristiana, debido a diferencias doctrinales o a cuestionamientos sobre su autenticidad. El motivo para la exclusión de tales libros no es meramente histórico o literario. Había, sin duda, un profundo juego de poder religioso involucrado. Durante siglos, las autoridades eclesiásticas han tomado decisiones sobre qué libros deben considerarse sagrados y cuáles deben ser descartados. Esto ocurrió principalmente en los llamados concilios,
donde los líderes religiosos se reunían para deliberar sobre las Escrituras. Un ejemplo notable de esta filtración de textos es el Concilio de Nicea, celebrado en 325 después de Cristo. Este evento se cita a menudo como un hito en la definición de la Biblia oficial, es decir, el conjunto de libros que serían aceptados como doctrinas auténticas. En ese momento se discutieron los evangelios, epístolas y otros textos, y muchas obras que hoy consideramos apócrifas fueron deliberadamente excluidas. Libros como el Evangelio de Tomás y el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, fueron dejados de lado porque sus mensajes y enseñanzas desafiaban la línea oficial del cristianismo que se estaba estableciendo. Al eliminar estos textos, la Iglesia no solo controlaba lo que sería considerado verdadero, sino que también moldeaba la visión del mundo de millones de fieles. El impacto de esta exclusión fue profundo, ya que muchas de estas obras apócrifas ofrecían puntos de vista alternativos sobre temas como el Apocalipsis, la naturaleza divina e incluso el papel de figuras bíblicas importantes. El Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, describía un infierno más vívido y aterrador que el Apocalipsis de Juan, lo cual podría ser demasiado perturbador para los nuevos dogmas cristianos. La eliminación de estos libros no solo ha resultado en una disminución de la diversidad de visiones teológicas, sino también en una pérdida de información que podría ampliar nuestra comprensión sobre temas profundos de la espiritualidad y la moralidad humana. Y, a través de los siglos, muchos de estos textos ocultos se han convertido en leyendas, permaneciendo escondidos, como si la verdad sobre el Apocalipsis fuera algo que la humanidad no estaba lista para enfrentar. A medida que profundizamos en este tema, queda claro que esta limpieza de las Escrituras no fue solo una cuestión de fe, sino también de control sobre la narrativa religiosa que, hasta hoy, influye en nuestras creencias sobre el fin del mundo y el destino final de la humanidad. El Apocalipsis de Pedro es un texto que describe el fin de los tiempos y el juicio final de una manera mucho más aterradora y visualmente impactante que lo que conocemos a través del Apocalipsis de Juan, que forma parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Este antiguo escrito fue excluido de las Escrituras oficiales debido a sus representaciones gráficas y detalladas del infierno y el destino de los pecadores, una visión que no se alineaba con las enseñanzas de la Iglesia primitiva. El Apocalipsis de Pedro describe un juicio final más severo, donde las almas condenadas son castigadas de formas terribles y específicas. Los tormentos descritos no son solo simbólicos, sino visualmente intensos. Los pecadores son arrojados a un abismo de sufrimiento eterno, cada uno experimentando castigos acorde a sus faltas en vida. Los castigos incluyen figuras demoníacas, paisajes infernales y visiones de almas ardiendo en fuego. Este texto lleva el concepto de la condena a un nivel gráfico mucho más explícito que el Apocalipsis de Juan, que, aunque igualmente sombrío, no ofrece tantas descripciones detalladas de los tormentos. La principal diferencia entre el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Juan radica en la manera en que se presenta el juicio y el castigo. Mientras que en el Apocalipsis de Juan el juicio se plantea de forma simbólica, en el de Pedro las descripciones son extremadamente detalladas y físicas. La imagen de los pecadores siendo devorados por criaturas horrendas, torturados por llamas y arrastrados a abismos oscuros, parece haber sido demasiado para los líderes religiosos de la época. Esta representación del infierno chocaba con la visión teológica que la Iglesia quería consolidar, una visión del infierno menos visual y más centrada en la separación del alma de Dios, en lugar de un tormento físico eterno. El motivo por el cual el Apocalipsis de Pedro fue eliminado de las Escrituras oficiales está vinculado a la influencia que tenía sobre la doctrina cristiana incipiente. Los líderes eclesiásticos de los primeros concilios querían mantener una versión del cristianismo que resultara coherente con los principios de la misericordia divina y la salvación universal. Las representaciones de un infierno tan vívido y físico no coincidían con esta visión, y por lo tanto, el texto fue excluido. De hecho, el Apocalipsis de Pedro fue considerado demasiado drástico, según algunos, podría haber desviado a los creyentes del mensaje central del cristianismo, que es el amor y la salvación. A lo largo de los siglos, la imagen que Pedro describe en su Apocalipsis ha influenciado profundamente las representaciones modernas del infierno, especialmente en la cultura popular y el arte. Las imágenes de Dante Alighieri en la Divina Comedia, que describen el infierno de forma gráfica y estructurada, parecen haber tomado muchas de sus ideas de textos como el Apocalipsis de Pedro. Películas y libros sobre el infierno también han tomado como base estas representaciones del castigo eterno, generando una visión bastante física del sufrimiento. En la actualidad, aunque el Apocalipsis de Pedro no forma parte de la Biblia oficial,
su legado sigue vivo en nuestra percepción del castigo eterno y el destino final de las almas. Si bien la Iglesia ha intentado atenuar estas imágenes, el temor al castigo eterno sigue siendo un tema central en muchas tradiciones religiosas, y es probable que estas representaciones del infierno, aunque sin base bíblica oficial, continúen impactando nuestras creencias y representaciones del fin del mundo. ¿Quién fue Enoque? Enoque es una figura misteriosa y enigmática que aparece en varias tradiciones religiosas, pero su historia más detallada se encuentra en el Libro de Enoque, un texto antiguo que fue excluido de la Biblia oficial. Según la Biblia y otros escritos, Enoque fue un hombre justo que anduvo con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, lo que le confiere una figura casi divina. Su vida se presenta como un modelo de rectitud y santidad, pero lo que realmente lo distingue es su vínculo directo con lo divino, lo que lo convierte en una especie de puente entre el mundo humano y el celestial. ¿Qué revela el Libro de Enoque? El Libro de Enoque es una recopilación de textos apócrifos que detallan acontecimientos que van mucho más allá de lo que se menciona en los textos bíblicos canónicos. Uno de los temas más impactantes del libro es la caída de los ángeles, conocidos como los vigilantes, quienes descienden del cielo para interactuar con la humanidad. Estos ángeles, en un acto de desobediencia divina, toman a las hijas de los hombres como esposas, y su descendencia, los Nepilim, son descritos como gigantes monstruosos que trajeron caos y destrucción al mundo. El libro describe cómo estos vigilantes compartieron secretos prohibidos con los seres humanos, enseñándoles a fabricar armas, a practicar hechicería y a realizar prácticas que estaban reservadas solo para los seres celestiales. Los Nepilim, nacidos de la unión de los vigilantes y las mujeres humanas, son considerados una aberración, un cruce entre seres celestiales y mortales, y fueron responsables de una gran parte de la corrupción y el mal que asoló la humanidad en esos tiempos. Como resultado de estas transgresiones, Dios decide intervenir de manera drástica, desatando el gran diluvio para purificar la tierra y erradicar a los Nepilim y todo el mal que habían engendrado. ¿Por qué la Iglesia escondió este libro? El Libro de Enoque fue conocido en los primeros siglos de la era cristiana, y de hecho, se incluía en algunos de los manuscritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, fue eliminado de las versiones oficiales de la Biblia por su contenido altamente controvertido. La historia de la caída de los ángeles y la creación de los Nepilim es radicalmente diferente a la visión tradicional cristiana, que insiste en la pureza divina y la total separación entre los seres celestiales y los humanos. La Iglesia primitiva tenía un interés particular en controlar la narrativa sobre los orígenes del mal y la relación entre Dios y la humanidad. El Libro de Enoque, con su enfoque en los ángeles caídos y la corrupción celestial, podía desafiar la doctrina oficial y desviar la atención del mensaje cristiano de salvación. Además, la idea de ángeles interactuando físicamente con los humanos y enseñando secretos prohibidos era vista como una amenaza a la pureza de la enseñanza cristiana. Por lo tanto, el libro fue considerado como herético y, por ende, fue excluido de las escrituras canónicas. Conexión con mitos sumerios y otras tradiciones antiguas. El contenido del Libro de Enoque no surgió de la nada, más bien, tiene paralelismos claros con mitologías más antiguas, como las sumerias y babilónicas, que también hablan de dioses y ángeles que descendieron del cielo e interfirieron en los asuntos humanos. En el épico de Gilgamesh, por ejemplo, se encuentran historias sobre gigantes y seres celestiales que interactúan con los humanos, lo que sugiere que estas ideas sobre los Nepilim no eran únicas del cristianismo primitivo, sino que formaban parte de una tradición religiosa mucho más amplia que abarcaba diversas culturas antiguas. Estas historias se repiten en otras culturas y religiones del Medio Oriente, lo que plantea la posibilidad de que el Libro de Enoque haya sido una adaptación cristiana de mitos más antiguos, modificados para encajar con la cosmovisión monoteísta del cristianismo primitivo. Por lo tanto, la remoción del libro de las Escrituras puede haberse dado no solo por cuestiones doctrinales, sino también por la competencia entre diversas tradiciones religiosas que buscaban definir qué mitos y relatos eran los más autorizados para formar parte de la narrativa oficial. Implicaciones para el futuro, profecías sobre la humanidad y posibles interpretaciones. El Libro de Enoque también contiene una serie de profecías que predicen el futuro de la humanidad, la llegada de un juicio final y la eventual restauración del orden divino. Estas profecías, aunque no aceptadas en la doctrina cristiana oficial, han tenido una enorme influencia en movimientos esotéricos y en la interpretación de los textos sagrados en la actualidad. Algunas interpretaciones modernas sugieren que las caídas de los vigilantes y los Nepilim podrían ser una metáfora para el impacto de las tecnologías prohibidas y el conocimiento que la humanidad no está preparada para manejar, lo que podría tener implicaciones peligrosas para el futuro.
Este enfoque futurista y apocalíptico del libro podría estar advirtiendo sobre el desarrollo de tecnologías que, en manos equivocadas, podrían corromper a la humanidad y llevarnos nuevamente a la perdición, tal como sucedió antes del Gran Diluvio. Las conexiones entre los mitos antiguos y las preocupaciones modernas sobre el poder y el conocimiento prohibido siguen siendo un tema recurrente en los debates sobre los límites éticos de la ciencia, la tecnología y la manipulación genética. El Evangelio de Judas. Uno de los textos más intrigantes y controversiales es el Evangelio de Judas, que presenta una versión radicalmente diferente de la figura de Judas Iscariote. Tradicionalmente conocido como el traidor que entregó a Jesús, en este Evangelio, Judas es visto como un agente del destino divino. Según el texto, Judas no es un traidor, sino una figura clave que cumple con la voluntad de Dios al entregar a Jesús para que éste cumpliera su destino de sacrificio y redención. Este Evangelio desafía las narrativas tradicionales sobre la traición y presenta a Judas de una manera que contrasta con la visión de los Evangelios canónicos. En lugar de ser un villano, se le da un papel crucial en el plan divino, lo que plantea interrogantes sobre la interpretación de los acontecimientos del Nuevo Testamento. Este texto fue excluido debido a que contradice la enseñanza cristiana establecida, que veía a Judas como el principal villano en la historia de la Pasión. Los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de escritos antiguos que incluyen fragmentos de la Biblia hebrea y otros textos apócrifos. Descubiertos en las cuevas de Qumrán en la década de 1940, estos manuscritos contienen visiones sobre el fin del mundo, el juicio final y la intervención divina, pero muchas de estas ideas contradicen lo que se enseñaba en la versión oficial de las Escrituras cristianas. Algunos fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto hablan sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y la retribución divina, pero con una interpretación que no se alinea completamente con las doctrinas cristianas actuales. La imagen de un Mesías vengador y la visión del Apocalipsis en estos textos ofrecen una perspectiva más centrada en el castigo y la justicia divina que en el perdón y la misericordia, lo que plantea un desafío directo a las enseñanzas cristianas tradicionales. El Mar Muerto es un punto clave en la historia de la Biblia no solo por la antigüedad de sus textos, sino también por las revelaciones que en ellos se encuentran, como el hecho de que algunos pasajes de la Biblia cristiana se interpretan de manera diferente según las versiones que se han encontrado en estos manuscritos. Esto abre un campo de debate sobre qué versiones del texto sagrado son las verdaderas y cuál es la autenticidad de los relatos apocalípticos que se nos han enseñado. El Apocalipsis de Esdras. Otro texto que aporta una visión única sobre el fin del mundo es el Apocalipsis de Esdras. Esdras, un líder y profeta del Antiguo Testamento, recibe una serie de revelaciones sobre el Apocalipsis, el juicio final y la resurrección de los muertos. En este Apocalipsis, Esdras tiene visiones de la destrucción del mundo, la caída de las naciones y la creación de un nuevo cielo y tierra. La obra también describe un juicio divino en el que los muertos son resucitados para ser juzgados según sus acciones. Este texto también contiene detalles específicos que no se encuentran en las escrituras canónicas, como la retribución final de Dios a aquellos que han pecado y la promesa de un reino eterno para los justos. Al igual que otros textos apócrifos, el Apocalipsis de Esdras fue considerado una amenaza para la teología cristiana establecida debido a sus diferencias con la visión tradicional del juicio final. ¿Qué tienen en común todos estos textos? Lo que une al Evangelio de Judas, los manuscritos del Mar Muerto y el Apocalipsis de Esdras es que todos ofrecen una visión del Apocalipsis y del juicio final que no coincide con las narrativas bíblicas canónicas. Ya sea mostrando a Judas como un instrumento divino, describiendo un juicio final más severo y vengativo, o revelando secretos sobre la resurrección y el fin del mundo, estos textos presentan contradicciones con la doctrina cristiana tradicional. La razón por la que estos textos fueron eliminados de la Biblia no solo se debe a su contenido escatológico, sino también a su desafío a las interpretaciones ortodoxas de la fe. Cada uno de estos textos pone en duda la visión simplificada del cristianismo tradicional sobre el juicio, el perdón y la redención. Además, ofrecen una perspectiva más compleja, más llena de matices y más vinculada a las interpretaciones apocalípticas que circularon en las primeras comunidades cristianas. Transición a la siguiente sección. A medida que nos adentramos en la historia de estos textos, podemos ver cómo la exclusión de ciertos libros de las escrituras oficiales no solo alteró nuestra comprensión de los eventos apocalípticos, sino que también dejó un vacío de conocimiento que aún hoy sigue siendo objeto de debate. ¿Qué otras enseñanzas se esconden en los textos que la Iglesia decidió dejar fuera de la Biblia oficial?
La respuesta a esa pregunta podría cambiar por completo nuestra visión sobre el fin de los tiempos. Control religioso y político, la Iglesia eliminando interpretaciones divergentes. A lo largo de la historia, los textos religiosos han jugado un papel crucial no solo en la fe espiritual, sino también en el control de la sociedad. Los libros apócrifos, que ofrecen versiones alternativas de eventos fundamentales como el fin del mundo o el papel de ciertas figuras bíblicas, fueron suprimidos por la Iglesia cristiana primitiva debido a su capacidad de desafiar las enseñanzas y la autoridad eclesiástica. La Iglesia no solo era una institución religiosa, sino también una entidad política con un enorme poder sobre los reinos y gobiernos. La eliminación de textos que contradecían las creencias aceptadas no fue solo una cuestión teológica, sino también una forma de mantener el control sobre las masas. Al eliminar las narrativas apócrifas, la Iglesia aseguraba que solo su visión del mundo y de los acontecimientos sagrados fuera escuchada y aceptada por la población. De esta forma, los líderes religiosos limitaban la posibilidad de que la gente pudiera acceder a diferentes interpretaciones sobre la salvación, el juicio final y el papel de figuras clave como Judas, Enoque o los ángeles caídos. Contradicciones con los dogmas cristianos. Los textos ocultos contienen una gran cantidad de contradicciones con los dogmas establecidos por la Iglesia. Un ejemplo clave es la interpretación del destino de las almas. Mientras que el cristianismo tradicional habla de la salvación o la condena eterna, muchos textos apócrifos presentan visiones diferentes sobre lo que ocurre después de la muerte. Por ejemplo, en el Apocalipsis de Pedro se muestra un castigo eterno mucho más cruel para los pecadores, algo que podría haber sido considerado demasiado severo o incompatible con la idea de un Dios misericordioso. Además, los orígenes del mal también son abordados de manera distinta en estos textos. En lugar de atribuir todo al pecado original de Adán y Eva, algunos apócrifos como el libro de Enoque proponen que el mal tiene raíces en los vigilantes, ángeles caídos que trajeron conocimientos prohibidos a los humanos. Esta visión contradice la interpretación cristiana oficial del mal como una consecuencia directa de la desobediencia humana. El papel de ciertas figuras bíblicas también genera conflictos. Por ejemplo, Judas es retratado de una manera completamente diferente en el Evangelio de Judas, donde se lo presenta como un instrumento del plan divino en lugar de un traidor. Esta visión cuestiona la narrativa establecida y, por ende, se eliminó del canon oficial. Sociedades secretas y el ocultamiento de conocimiento. A lo largo de la historia, algunas sociedades secretas como la masonería, los Rosacruces y otras organizaciones místicas han sido acusadas de mantener y transmitir conocimientos ocultos. Se cree que estos grupos han guardado ciertos textos apócrifos debido a su poder sobre el conocimiento espiritual y su capacidad de interpretar las escrituras de una manera que podría alterar el orden establecido. Estos textos ofrecen perspectivas que van más allá de las enseñanzas ortodoxas, lo que podría haber sido visto como una amenaza tanto para la Iglesia como para las estructuras políticas que dependían de ella. Al ocultar estos escritos, las élites religiosas y políticas aseguraban que el poder sobre la interpretación religiosa, y por ende, sobre las decisiones sociales y políticas, permaneciera centralizado. La conexión entre estas sociedades secretas y la élite global también ha sido tema de muchas especulaciones. Es posible que ciertos grupos influyentes hayan mantenido estos conocimientos fuera del alcance del público en general para controlar mejor el destino de la humanidad. Los textos apócrifos contienen información que, si se interpreta de manera correcta, podría cambiar la comprensión moderna de la espiritualidad y el destino humano. ¿Existen otros textos todavía escondidos? Aunque la mayoría de los textos apócrifos conocidos han sido revelados al público, existe la posibilidad de que aún haya muchos otros escritos ocultos que permanecen en las sombras. Es posible que estos textos contengan revelaciones sobre el futuro, el destino de la humanidad o la verdadera naturaleza de Dios. La historia de la supresión de ciertos libros de la Biblia, como el Evangelio de Tomás o el Apocalipsis de Pedro, sugiere que hay mucho más en juego de lo que nos han contado. Algunos investigadores y teólogos afirman que ciertos textos han sido cuidadosamente guardados o destruidos para proteger una visión única de la realidad espiritual y religiosa. Pero, ¿es posible que haya más revelaciones que aún no han visto la luz? ¿Estamos destinados a descubrir más secretos acerca de nuestro origen y nuestro destino en un futuro cercano? Transición al siguiente capítulo. A medida que exploramos los motivos detrás de la eliminación de estos libros y la posible existencia de más textos ocultos, surge una pregunta inevitable:
¿Qué impacto tendría la revelación de estos escritos en la espiritualidad moderna y en la forma en que entendemos las Escrituras? La respuesta a esa pregunta podría alterar por completo nuestra comprensión del fin del mundo y el propósito de la humanidad. Interpretaciones modernas del Apocalipsis, religión, ciencia y profecías. A lo largo de los siglos, la figura del Apocalipsis ha sido interpretada de diversas maneras, no solo dentro del marco religioso, sino también desde la ciencia y las profecías. En la tradición cristiana, el Apocalipsis es sinónimo del fin de los tiempos, un evento cataclísmico que marcaría el juicio final y la revelación de los secretos del universo. Sin embargo, las interpretaciones modernas comienzan a tomar otras perspectivas, en las que se integran visiones más científicas o filosóficas sobre lo que podría significar el fin de la humanidad y su relación con las fuerzas cósmicas. El filósofo y científico Greg Braden propone que estamos atravesando un despertar espiritual que nos llevará a una nueva comprensión de nuestra relación con el universo. Este cambio de conciencia, según Braden, está estrechamente relacionado con la matriz divina y las antiguas enseñanzas que describen el propósito de la humanidad en el contexto del tiempo cósmico. Por otro lado, muchas personas creen que el Apocalipsis no se refiere solo a un evento religioso, sino a una revolución en el conocimiento que podría cambiar la forma en que entendemos nuestra existencia. Los eventos actuales y sus conexiones con esas escrituras antiguas. Vivimos en tiempos de incertidumbre, con guerras, pandemias y desastres naturales que parecen coincidir con las advertencias de antiguos textos apocalípticos. Aunque algunos de estos eventos podrían verse como resultados de la actividad humana y los efectos del cambio climático, otros son interpretados por muchos como señales proféticas de un ciclo mayor en la historia de la humanidad. En los manuscritos apócrifos, el Apocalipsis de Pedro describe un mundo en el que la corrupción humana y el pecado extremo provocan un castigo divino. El libro de Enoque también menciona la caída de los vigilantes, seres angelicales que introdujeron conocimiento prohibido, lo que llevó a la humanidad a una espiral de decadencia. Los cataclismos naturales que hoy experimentamos pueden verse, entonces, como una manifestación de los ciclos cósmicos que describen estas escrituras. Pandemias, guerras y desastres naturales podrían ser percibidos como las señales del fin de una era, tal como se describen en estos antiguos textos. ¿Existe un conocimiento prohibido que puede cambiar el destino de la humanidad? Los textos ocultos y apócrifos han sido suprimidos, en muchos casos, porque contienen enseñanzas que podrían alterar radicalmente nuestra percepción de la realidad. En los evangelios gnósticos y en el Evangelio de Judas, por ejemplo, se presentan versiones alternativas de figuras religiosas, como Judas, que se muestran como personajes fundamentales en el plan divino, desafiando la narrativa tradicional. De igual manera, en el libro de Enoque se habla de los vigilantes que trajeron conocimientos secretos a la humanidad, conocimientos que, según algunos, nos habrían permitido evolucionar rápidamente si no hubieran sido ocultados. ¿Es posible que aún existan secretos que, si fueran revelados, pudieran cambiar el destino de la humanidad? ¿Acaso el acceso a estos conocimientos prohibidos podría llevarnos a una comprensión más profunda de nuestro propósito en el universo, o incluso ayudarnos a evitar los desastres que ya estamos viviendo? Si los antiguos textos contienen conocimientos que fueron considerados peligrosos por las autoridades religiosas, es posible que estos secretos continúen ocultos en sociedades secretas o en archivos clasificados, esperando el momento adecuado para ser revelados. ¿La verdad aún está siendo escondida? A pesar de los avances tecnológicos y el acceso masivo a la información, muchos se preguntan si la verdad última sobre nuestra existencia y el fin de los tiempos sigue siendo ocultada. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos como el cambio climático, las tensiones geopolíticas y las crisis sanitarias, surge la inquietante posibilidad de que las respuestas a nuestras preguntas más profundas hayan sido borradas o distorsionadas por aquellos que desean mantener el poder. En este sentido, la eliminación de libros como el Apocalipsis de Pedro o el Evangelio de Judas puede no solo ser un reflejo de la lucha por el poder religioso, sino también de un ocultamiento intencional de conocimientos que podrían desencadenar un cambio de paradigma en nuestra percepción de la realidad y nuestro futuro como especie. A lo largo de este vídeo, hemos desvelado algunos de los misterios más sorprendentes que han sido ocultados a lo largo de la historia. Hemos hablado de textos como el libro de Enoque, los manuscritos del Mar Muerto y el Evangelio de Judas, cada uno de ellos revelando secretos sobre el Apocalipsis y las figuras más enigmáticas de la Biblia. Estos textos, que fueron suprimidos por las autoridades religiosas, contienen conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia, la humanidad y su destino. Lo que está claro es que aún hay muchos misterios por descubrir.
¿Qué otros textos han sido eliminados o escondidos deliberadamente? ¿Qué secretos siguen ocultos en las sombras de las sociedades secretas y las escrituras perdidas? ¿Podría haber más revelaciones que nos ayuden a entender los tiempos que estamos viviendo? Estas son preguntas que nos invitan a seguir explorando, buscando más allá de lo evidente, hacia un conocimiento más profundo de la realidad que nos rodea. Si estos textos ocultan secretos del Apocalipsis, ¿qué más podría estar escondido? Esta es la inquietante pregunta que debemos hacernos. Si los relatos de la caída de los ángeles, las visiones apocalípticas y las enseñanzas secretas han sido censurados, ¿cuánto más se esconde de nosotros? Tal vez los secretos de la creación, el futuro de la humanidad y el verdadero propósito de la vida aún están esperando a ser descubiertos. Es por eso que te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las revelaciones impactantes que aún tenemos por compartir. Este es solo el comienzo de un viaje hacia el conocimiento oculto, y juntos podemos desentrañar los secretos que han estado fuera de nuestro alcance durante siglos. Déjame tu comentario sobre lo que piensas de estos textos ocultos. ¿Crees que realmente contienen la verdad que la historia ha intentado esconder? ¿Qué otros misterios de la Biblia te gustaría que investigáramos? Y si te has quedado con ganas de más, mira este otro vídeo sobre los misterios de la Biblia que necesitas conocer. Cada revelación nos acerca más a entender las fuerzas que han dado forma a nuestra historia y que probablemente seguirán guiando nuestro futuro. No te pierdas la próxima revelación.